Buenos días, niños. Buenos Hoy días, día alumnos. trataremos sobre el Hoy tema día el continuamos sistema con las digestivo. clases del área de biología. En esta oportunidad veremos la relación que existe en las plantas y la energía solar. ¿Cómo se relacionan las plantas y la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por la parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila. La clorofila es una sustancia de color verde que tienen todas las hojas. Aquí en esta imagen apreciamos en la fotosíntesis el agua, la luz solar y el dióxido de carbono, que se transforman en alimento y oxígeno. También podemos decir que la fotosíntesis es el proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas, es decir, el dióxido de carbono y agua, en sustancias orgánicas, hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno debido a la transformación de energía luminosa en energía química producida por la clorofila. La fotosíntesis. El proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. 1. A través de la raíz. Acá observamos la raíz que alberga agua y sustancias minerales. A partir de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y sales minerales. A eso se le conoce como la savia bruta. Esto empieza a recorrer y subir por todos los vasos leñosos, sea por aquí, hasta llegar hasta las hojas. Las hojas toman del aire un gas. Ese gas se le llama dióxido de carbono. ¿Ve? Acá las hojas están tomando de lo externo el dióxido de carbono. Este gas se mezcla con la savia bruta que subió por todas las partes leñosas. Se mezclan y con la ayuda de la luz del sol se transforma en el alimento de la planta, la savia elaborada. En este proceso la planta expulsa oxígeno. Ahora, la savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos. A esta energía luminosa se transforma en energía química estable, que es la primera molécula en la que queda depositada la energía química. ¿Qué es la fotosíntesis? A diferencia de los animales que necesitan digerir alimentos ya elaborados, las plantas son capaces de producir sus propios alimentos a través de un proceso químico llamado fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, las plantas disponen de un pigmento de color verde llamado clorofila, que es el encargado de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Además de las plantas, la fotosíntesis también la realizan las algas verdes y ciertos tipos de bacterias. Estos seres capaces de producir su propio alimento se conocen como autótrofos. Aquí observamos en una hoja, como tiene un color verde, llamado clorofila, recibe la entrada de aguas y sales minerales mediante la energía de la luz. A su vez también recibe el dióxido de carbono, que es de la atmósfera, ¿no? El CO2, dióxido de carbono. Luego, la síntesis de materia orgánica. Luego se da el desprendimiento del oxígeno, lo que todos los seres humanos utilizamos, necesitamos para vivir gracias a las plantas, se llama oxígeno. Luego,
Por último, vemos el transporte de savia elaborada. Los organismos que poseen la capacidad de la fotosíntesis son los fotoautótrofos. En este grupo también se incluyen aquellas bacterias que realizan la quimiosíntesis, ya que fijan el CO2 atmosférico. También la palabra fotosíntesis es de origen griego, que foto significa luz y sin, que equivale con tesis, que expresa conclusión o posición. La fotosíntesis es un proceso que transforma la energía de la luz del sol en energía química. Consiste básicamente en la elaboración de azúcares a partir del CO2, que es el dióxido de carbono, minerales y agua con la ayuda de la luz solar. Aquí tenemos la representación en los elementos químicos, cómo se simbolizan cada sustancia química. Por ejemplo, el dióxido de carbono se le conoce como, el símbolo es CO2. El símbolo de agua se le conoce como H2O. Y los hidratos de carbono, su símbolo es Che2O. Y el oxígeno, su símbolo es el O2. O sea que dióxido de carbono más agua más luz, obtenemos hidratos de carbono y más oxígeno. Los factores que condicionan la fotosíntesis. La fotosíntesis está condicionada por 5 principales factores. Estos 5 principales factores son, por ejemplo, en el día, la fotosíntesis predomina más, o sea que en el día las plantas van a alimentarse de todos los rayos solares que nos brinda el sol. Y en la noche la planta lo que hace es eliminar el dióxido de carbono. Y los 5 principales factores que condicionan todo este proceso son los macroelementos, los microelementos, el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Estos son todos los elementos que condicionan para que se realice la fotosíntesis. Ahora aquí observamos un mapa conceptual en conclusión o en una pequeña síntesis. La fotosíntesis consiste en fabricar hidratos de carbono a partir de agua, dióxido de carbono, también utilizando la luz solar. La fotosíntesis ocurre en las hojas. Tienen un pigmento llamado clorofila. También la fotosíntesis produce oxígeno. Y gracias a lo que ocurre en las hojas se forma la savia elaborada que se distribuye por toda la planta. Aquí observamos que las hojas reciben la fotosíntesis y elimina carbohidratos, a la vez también oxígeno. Muy bien, chicos, ahora nos despedimos con esta hermosa frase que debemos de tener siempre en cuenta. Un árbol es un ser que vive para darnos vida. Así es que, niños, por favor, a cuidar las plantitas. Gracias.